Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas que nos pueden ver un día más. En este día, estamos nuevamente agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, por la oportunidad también que nos da de estar reunidos y poder compartir lo que Dios también ha hablado a mi vida hacia ustedes, hermanos. Queremos recordar que somos hombres y mujeres privilegiados porque Él nos da la oportunidad de, aún en medio de las circunstancias, estudiar su palabra y recordar que nosotros tenemos la palabra profética más segura y que la tenemos en nuestros hogares, a nuestro alcance, para estudiarla, para recordar también lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas día a día. Y en este día, hermanos, en esta mañana, queremos empezar una vez más a estudiar la palabra de nuestro Dios, pero antes queremos encomendar este tiempo en manos de Él, para que Él sea quien nos acompañe en este día y también para que su Espíritu Santo sea el que nos recuerde, nos guíe y nos acompañe hacia toda verdad. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos permites tener. Agradecidos estamos, Señor, por este momento, por la bendición que es poder estudiar tu palabra, por la bendición, Señor, que es poder estar unidos una vez más con nuestros hermanos, con las personas que nos ven, Señor, y esperando también, Señor, que este mensaje, como me ha servido a mí, Señor, de la misma manera que has permitido que haya llegado a mi vida, pueda llegar a la vida, Señor, de muchas personas, que les sirva, que sea de utilidad también para ellos, porque sabemos que es tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura, la que nosotros tenemos, Señor, y la cual nosotros podemos darnos el tiempo, Señor, ahora de estudiarla, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una gran bendición que es poder escuchar, Señor, aprender más de ti. Y en este día queremos que no sea la excepción, Señor, sino que podamos, Señor, una vez más recibir, Señor, de la mejor manera, todo cuanto tengas, Señor, preparado para nosotros y cuanto quieras hablarnos, Señor, en este día. Todo lo queremos poner en tus manos, Señor, y que bendigas también las circunstancias, Señor, que está pasando, Señor, el mundo, no solo nuestros países, Señor, sino también el mundo en general, Señor. Sabemos que todo, Señor, ha sido, Señor, por tu voluntad y que tú también, si es tu voluntad, permitirás que todo esto pase. Pero en ti esperaremos, Señor, en ti queremos, Señor, esperar. Y hasta ese momento, Señor, queremos aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera. Y qué mejor, Señor, que hacerlo con tu palabra. Lo queremos poner todo en tus manos, Señor, en este día, Señor, y que bendiga, Señor, este tiempo de estudio bíblico que tengamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como nosotros hemos venido estudiando el anterior miércoles, empezamos hablando acerca de la sexta expresión de Jesús en la cruz, la cual era consumado es. A partir de ahí nosotros pudimos ver 4 maneras en las cuales podíamos entender o comprender la sexta expresión de Jesús en la cruz. La primera, el primer punto o la primera manera que nosotros pudimos expresar la expresión de Jesús en la cruz, consumado es, era acerca de que se cumplía todo lo que se había hablado hasta la primera venida de Jesús y hasta el momento de su muerte. Todas las profecías habían sido cumplidas. El segundo punto era acerca de que todas las profecías acerca de su sufrimiento también habían sido cumplidas, como lo dice la expresión consumado es, que nosotros la traducimos como que todo está completado. Es decir, que la obra que Dios le había mandado a Dios a cumplir en la tierra estaba cumplida. De la misma manera, nosotros teníamos un tercer y cuarto punto, como lo era la consumación de su sacrificio perfecto y la conquista sobre el poder de Satanás, acerca de la expresión consumado es. Estos 2 puntos, hermanos, los hemos nosotros unido para un solo estudio, el cual tiene como título su sacrificio perfecto. Estos 2 últimos puntos acerca de la expresión consumado es, nos van a permitir conocer por qué el sacrificio de nuestro Salvador fue perfecto. Ahora, como nosotros ya estudiamos el anterior miércoles, el primer punto acerca de por qué el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto era porque su sacrificio había sido voluntario. El pasaje que estudiamos y el pasaje que en verdad nos resume todo acerca de por qué su sacrificio había sido perfecto al mencionar que había sido voluntario se encontraba en Juan capítulo 10, versículos 11 y los versículos 17 y 18, donde nos habla acerca del buen pastor. Y como Jesús mismo decía que el Padre le amaba porque Él había sido quien ponga la vida por nosotros, por sus ovejas. Entonces vemos nosotros, hermanos, como Él mismo puso su vida por nosotros. De la misma manera, conocimos que su sacrificio fue perfecto al momento de ser voluntario, porque también Él lo había hecho, se había ofrecido por nosotros, por amor a nosotros. Y un pasaje que nos
habla acerca del gran amor que Él tuvo por nosotros al enviar a su único Hijo, además de Juan capítulo 3, versículo 16, también tenemos un pasaje como Primera de Juan capítulo 4, los versículos del 9 al 10, donde vemos cómo dice la Biblia que en esto consiste en el amor, en que Él puso su vida por nosotros y que nosotros amamos a nuestro Dios porque Él nos amó primero, ofreciendo a su único Hijo por nosotros, por un sacrificio perfecto. En este momento, hermanos, queremos estudiar un segundo punto acerca de por qué el sacrificio de nuestro Salvador fue perfecto. Y lo que podemos decir en este momento es porque su sacrificio o el sufrimiento que Él pasó fue necesario. Es una de las razones por las cuales podemos decir que su sacrificio fue perfecto. El sacrificio de Jesús fue perfecto porque era necesario para nosotros su sacrificio. De esa manera nosotros podemos ver, hermanos, en Lucas capítulo 24, versículo 26, uno de los pasajes que nosotros ya habíamos estudiado y donde Jesús dice en el camino a Emaús, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces nosotros vemos cómo Jesús habla en el camino de Emaús a dos de sus discípulos, que era necesario que Él mismo sea quien padeciera todas las cosas que Él ya había padecido. Ahora, ¿por qué vemos nosotros que Jesús dice que era necesario? Dios me ha permitido también conocer varias maneras y varios aspectos en los cuales nosotros podemos decir por qué su sacrificio fue necesario. Existen muchos puntos más que nosotros podemos tomar en cuenta, pero en este día quiero estudiar los que podemos decir como más importantes, aunque conozcamos que en verdad todos lo son. El primero es que Él tenía que llevar nuestros pecados, porque todos nosotros éramos pecadores. Es decir, que el primer punto, hermanos, acerca de por qué su sacrificio fue necesario, era porque Él debía llevar todos nuestros pecados. Primero, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y de la misma manera en Romanos capítulo 3, versículo 23, pasajes muy conocidos, nos dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esta manera, en estos dos pasajes, hermanos, vemos cómo nosotros, y cómo lo dice la Biblia, que todos éramos pecadores, porque el pecado había entrado en el mundo por un solo hombre. Y de esa misma manera, el pecado había pasado a todos nosotros, y por eso todos nosotros somos pecadores. Y por esa razón, Jesús tenía que venir a cargar con el pecado de todos nosotros. Y eso lo encontramos, hermanos, en Isaías, capítulo 53, versículo 12. En Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice la Biblia, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vemos cómo la Biblia nos dice, hermanos, en Isaías, y cómo se cumplía también esta profecía, acerca de que él llevó el pecado de muchos, por la razón por la cual era necesario que él viniera a este mundo. De la misma manera, nosotros vemos en Marcos capítulo 15, versículos 27 y 28. Este es un pasaje en el cual podemos observar cómo también se cumple que Él vino a morir y fue necesario que Él viniera para cargar nuestros pecados, al hablarnos acerca de que Él fue crucificado en medio de dos ladrones, como lo dice en el versículo 27 del capítulo 15 de Marcos. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y también como lo dice el versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Vemos cómo además, hermanos, de que Él era necesario que Él viniera a cargar nuestros pecados, de la misma manera Él vino a morir y murió en medio de dos ladrones, como lo dice el versículo 28, y fue contado con los inicuos. De la misma manera, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24,
la primera parte de este pasaje, nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, una vez más, vemos como él tenía que venir y es necesario que él venga para que cargue los pecados de todos nosotros. En 1 de Juan, igual, capítulo 3, versículo 5, nos dice, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Una vez más vemos cómo, hermanos, la Biblia dice que él vino a este mundo y era necesario que él viniera para cargar nuestros pecados. Y como lo dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermanos, el primer punto que nosotros vemos acerca de por qué era necesario que Jesús viniera a morir por nosotros era porque él debía cargar nuestros pecados en una cruz y morir por nuestros pecados. Como segundo punto, nosotros vemos y decimos que era necesario que Jesús muriera por nosotros y viniera a este mundo a morir por nosotros, porque no había nadie quien pudiera liberar al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel. A través de la Biblia y mucho más en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Esto lo podemos ver de muchas maneras y como también Dios había hecho grandes cosas con su pueblo, el pueblo de Israel. Existen dos personajes que nosotros podemos tener en cuenta como los más conocidos, como Noé y Moisés. Como Dios también los había usado para salvar su pueblo. Con Noé, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por Noé y por su fe también, él pudo salvar a toda su familia. Y Dios de esa manera quitó la maldad del mundo. Como lo dice también en el mismo pasaje donde nos habla acerca de Noé, en Génesis capítulo 6, los versículos del 5 al 9, Dios había visto cómo la maldad en el mundo había aumentado y llegó al punto de haberle pesado el crear a la humanidad. Pero vemos como un hombre había hallado gracia ante los ojos de Dios para así salvar a su familia y de esa manera aún conservar la creación de Dios. Y mucho más, un ejemplo mucho más importante como Moisés, vemos cómo Dios lo había preparado para que él sea quien libre a su pueblo, para que lo saque de la tierra de Egipto. Como Dios lo había preparado también 40 años en el desierto, para que así lo haga. Pero con estos dos hombres nosotros podemos ver que no eran perfectos. Ellos seguían siendo pecadores, como todos nosotros y como todos lo éramos desde el principio. Como mismo lo dice también la Biblia en Números 20, y vemos cómo Moisés había también desobedecido a Dios, cuando Dios le había dicho que habla a la roca para que dé agua, cuando el pueblo de Israel se estaba quejando en el desierto, y Moisés golpeó la roca. Vemos cómo de esa manera, y por esa desobediencia, Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Pero vemos cómo todos ellos, siendo hombres, eran pecadores, pero era necesario que viniera alguien que fuera sin pecado, como lo fue Jesús. Y recordamos también de la misma manera, como dijimos en estos momentos, que Dios era quien siempre cuidaba a su pueblo. Jesús lo dice de la misma manera, en Mateo capítulo 15, versículo 24, cuando dice que Él no había sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vemos, hermanos, cómo Dios siempre quiso cuidar primero a su pueblo. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús vino a morir por nosotros. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto, hermanos, es un pasaje muy claro donde podemos responder a la pregunta, ¿por qué es necesario que Jesús viniera a este mundo a morir por nosotros, para salvar a su pueblo? Y es necesario porque ya no había algún justo, alguien que pudiera entender a Dios. Ya no había nadie más quien haya gracia ante los ojos de Dios. Así que llegó el momento y se cumplió el tiempo en el cual Jesús tenía que venir a morir por nuestros pecados.
Pero como lo dice igual la palabra, y como lo dijo también Jesús, Él al principio había venido por el pueblo de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esa salvación y esa oportunidad de vida eterna se nos abrió a todos nosotros cuando Él fue muerto por nuestros pecados en una cruz y de esa manera resucitó por nosotros. También nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Como nosotros ya habíamos hablado acerca de Noé y Moisés, que ellos eran hombres que en realidad seguían siendo pecadores, pero que hallaron gracia ante los ojos de Dios, vemos cómo nos dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 26, hablándonos acerca de Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces vemos, hermanos, cómo en el caso de Jesús, Él era sin pecado y Él era sin mancha. Él vino a morir por nosotros. Y como lo dice también en un pasaje de Hebreos, Él vino a padecer como nosotros, como los hombres, pero con una sola diferencia. Él no tuvo pecado en ningún momento. Y por eso era necesario que Él viniera por nosotros, que un hombre sin pecado, sin mancha alguna, viniera a morir por nosotros, los pecadores, y de esa manera salvar a la casa de Israel y también salvarnos a todos nosotros, como lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 29, donde dice: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. De esta manera, hermanos, en este pasaje vemos cómo por el sacrificio de Jesús en la cruz, Él pudo dar salvación, no solo a la casa de Israel, sino también a nosotros, los gentiles, como lo dice la Biblia, o también los llamados de la incircuncisión. Pero vemos que Él vino a morir por todos nosotros. Él vino a morir porque no había nadie más, no había ningún justo que haya nuevamente gracia ante los ojos de Dios. Y por eso vino Él, un hombre sin mancha, sin pecado en Él, a morir por nosotros, por los pecadores. Y no solamente por la casa de Israel, sino también por todos nosotros, por los gentiles. Y de esa manera darnos oportunidad de salvación a todos nosotros. Entonces, de esa manera, como segundo punto, nosotros, hermanos, podemos decir que era necesario su sacrificio, porque no había nadie más quien pudiera librar a su pueblo y quien librara al mundo del pecado. Como tercer punto, hermanos, y uno de los más extensos que nosotros también podemos estudiar, es acerca de que, como veníamos diciendo, por qué era necesario que Jesús viniera por nosotros y por qué era necesario su sacrificio perfecto. El tercer punto que nosotros podemos estudiar y decimos que su sacrificio fue necesario para que Él sea quien nos redimiera de la ley, es decir, quien nos rescatase de la ley. La ley antes juzgaba y justificaba también a los hombres. La ley era un sinnúmero de mandamientos también que Dios había provisto en el Antiguo Testamento. Y las personas, los hombres en ese entonces, tenían que regirse por esa ley. Sin embargo, nosotros podemos ver que ya por medio de la venida de Jesús a este mundo, nosotros ya no nos justificábamos mediante la ley, sino nos justificamos mediante la fe en Jesucristo y en su sacrificio perfecto por nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este pasaje, hermanos, vemos dos cosas muy importantes. Como dice, primero, que cuando se cumplió el tiempo, Dios había enviado a su único hijo, nacido bajo mujer y bajo la ley, para que de esa manera, al nacer él bajo la ley, pudiera redimir, es decir, rescatar a nosotros, que estábamos en ese entonces bajo la ley.
De la misma manera nosotros podemos ver, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 13, donde nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Como nosotros ya vimos, hermanos, en el anterior pasaje de Gálatas, capítulo 4, Jesús había venido a este mundo siendo hombre y bajo la ley, para poder así rescatarnos a nosotros, los que estábamos bajo la ley. Y en este pasaje, donde nos dice que ahora nadie ya se justifica bajo la ley, sino que nos justificamos bajo la fe, mediante la fe en Jesucristo, en nuestro Salvador, en quien murió por nosotros y por nuestros pecados. Es decir, que antes de Jesús, antes de su muerte y su resurrección por nosotros y por nuestros pecados, nosotros éramos juzgados y éramos justificados por la ley, por las obras que nos mandaban a cumplir la ley. Pero a partir de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, nosotros podíamos ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Él, de la fe en su muerte, en su resurrección, y porque tenemos un Salvador que en ese momento nos dio la oportunidad de ser justificados delante de Dios por su sangre. De la misma manera, en Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vemos cómo, hermanos, en este pasaje, una vez más, junto con los anteriores pasajes que ya leímos, nos dice que nosotros ahora ya no somos justificados por la ley, sino somos justificados por la fe en Jesús. Y como lo dice también el versículo 39, que todo aquello por lo cual nosotros, por la ley de Moisés, no pudimos ser justificados, ahora somos justificados mediante la fe en Jesús, es decir, todo aquel que cree a Jesús y en lo que Él vino a hacer por nosotros. Es decir, vemos un cambio, hermanos, con la ley y con la gracia, porque era un regalo de Dios el poder ser justificados ahora mediante el sacrificio de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Porque simplemente creerle a Él, obedecer su palabra y creer que Él vino a morir por nosotros, y de la misma manera resucitó por nosotros al tercer día. Y en eso queremos creer, y de esa manera seremos nosotros justificados mediante la fe en su muerte, en su sacrificio y en su resurrección por nosotros. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y de la misma manera, en el versículo 28 del mismo pasaje, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En este pasaje, hermanos, nosotros podemos ver nuevamente, y como conclusión que nosotros tenemos en el versículo 28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, el momento de decir nosotros que somos justificados por fe, sin las obras de la ley, nos referimos mucho a que somos justificados delante de Dios por la fe, sin las obras de la ley. Es algo muy importante tomar en cuenta este punto, porque hay personas que podemos tomar en cuenta y pueden pensar también que eso significa que ahora porque nosotros podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Jesús y en su sacrificio, no necesitamos de ley, es decir, no necesitamos de obras para poder justificarnos delante de Dios. Y es cierto, no necesitamos de obras para justificarnos delante de Dios, sino que las obras que nosotros hacemos, es decir, la vida que nosotros llevamos, nos hace ejemplo
y nos da testimonio de cómo nosotros actuamos y que somos obedientes a la palabra de nuestro Dios, a todo lo que Él nos manda, porque tenemos un gran ejemplo en la Biblia, el mismo ejemplo de Jesús, de cómo Él vivió, de cómo Él actuó. Y de la misma manera nosotros tenemos que actuar y así darnos a conocer, dar a conocer a Dios a través de nosotros y hacia los hombres, que ellos sean quienes conozcan a Dios por medio de nosotros y por medio de las maneras que nosotros actuamos día a día. Es decir, que mediante la fe en Jesucristo, en su sacrificio por nosotros, nosotros somos justificados delante de Dios, pero por medio de las obras, nosotros somos justificados delante de los hombres. Eso nosotros lo podemos estudiar, hermanos, también en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Donde nos dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, hermanos, como dice en este pasaje, que la fe sin obras es muerta en sí misma. Es decir, que nosotros debemos andar como Él anduvo, como ya les mencionaba, y como lo dice también en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6, donde dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje, hermanos, nos dice que si nosotros decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Debemos guardar su palabra. No simplemente decir que somos justificados delante de Dios por medio de la fe en Jesús y en su gran sacrificio, sino también debemos primero mostrar nuestro arrepentimiento siempre, porque éramos pecadores y de no ser por el gran sacrificio que nuestro Salvador hizo por nosotros, lo seguiríamos siendo. No habría forma, no habría manera aún en la que fuéramos justificados delante de Dios. Pero ahora por su sacrificio somos nosotros justificados delante de Dios. Pero no simplemente debemos quedarnos con la idea de que somos justificados ahora delante de Dios, sino mostrar con nuestra vida y que nuestra vida sea ejemplo de que ahora somos nuevas criaturas, también como lo dice la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas y que ahora debemos andar como Él anduvo, obedecer su palabra, guardar su palabra y de esa manera aprovechar y recordar que el sacrificio de nuestro Dios y nuestro Salvador fue necesario para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la ley, pero de esa misma manera seguir obedeciendo su palabra, seguir obedeciendo la palabra que nuestro Dios nos había mandado y el gran ejemplo como lo es Jesús, y vivir ese gran ejemplo en nuestras vidas. De la misma manera, hermanos, en este punto acerca de que era necesario su sacrificio, porque Él vino a redimirnos, es decir, a rescatarnos de la ley, tenemos un punto también muy importante, que nosotros lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, el cual nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, como ya veníamos estudiando, hermanos, y como lo mencionamos, nosotros ahora somos justificados mediante Jesús y por su sacrificio delante de Dios, como lo dice en este pasaje, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otra versión también del mismo pasaje nos dice: al que no cometió pecado alguno, es decir, alguien santo, sin mancha, como ya lo estudiamos, porque ya no había nadie más quien halle gracia ante los ojos de Dios. Vemos como que el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Para que nosotros en él recibiéramos la justicia de Dios. Es una palabra muy importante, la justicia de Dios. Es decir, cómo nosotros fuimos también justificados delante de Dios. Pero esta palabra, justicia de Dios, la podemos también encontrar en el pasaje que nosotros leímos de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, donde nos dice:
el primer versículo, el versículo 21. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. También el 22, donde dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos como en este pasaje de Romanos, hermanos, nos habla acerca de la justicia de Dios. Como lo dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vemos como en este tercer punto conocemos, hermanos, que es necesario el sacrificio de nuestro Dios, el sacrificio de nuestro Salvador, para morir por nosotros, para que Él sea quien nos rescatara de la ley, y de esa manera también Él nos justificara delante de Dios. Esto lo vamos a seguir estudiando, hermanos. Este punto también, aún nos queda un cuarto punto acerca de que era necesario el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, para poder, mediante Él, ser reconciliados con Dios. Porque antes nosotros estábamos separados de Dios por el pecado, porque Él no podía mirar el pecado, no podía mirar al pecador, a nosotros. Pero vemos también cómo su sacrificio fue necesario para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios por medio de su gran sacrificio. Eso es algo que nosotros lo seguiremos estudiando, hermanos, en otro momento, si nuestro Dios también lo permite. Pero queremos recordar acerca de cómo lo hemos estudiado hoy, porque el sacrificio de nuestro Salvador, de nuestro Jesús, fue muy necesario. Primero porque Él debía cargar nuestros pecados en una cruz. Además de ello, porque no había nadie más quien pudiera justificarnos delante de Dios. No había nadie más quien pudiera hallar gracia, la gracia que Moisés la halló, la gracia que Noé halló delante de Dios para salvar a su pueblo, para liberar también a su creación de la maldad. Pero vemos que también fue necesario que Jesús viniera por nosotros, porque no había nadie más quien pudiera hacerlo, nadie más quien salve al pueblo de Dios, quien nos salve también a nosotros, porque por medio de su muerte y su resurrección, también se nos abrió la oportunidad de la salvación a todos nosotros, a todo el mundo. Y como lo vimos en este tercer punto, que era necesario que Jesús viniera a morir por nosotros, y su sacrificio fue necesario para que Él sea quien nos rescatara de la ley, y de esa manera justificarnos delante de Dios, hallar esa justicia de Dios por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 22, como lo acabamos de leer. Pero queremos recordar ello, hermano, recordar que tenemos en verdad un gran sacrificio que Jesús había hecho por nosotros, un sacrificio perfecto, un sacrificio, la verdad, que nadie más podía haberlo hecho por nosotros. Y recordemos mucho, hermanos, el tema principal que estamos estudiando, un sacrificio perfecto. ¿Por qué fue perfecto? Porque nadie más pudo haberlo hecho sino Él. Sigamos meditando en esto, hermanos, hasta que Dios y nuestro Padre nos permita reunirnos nuevamente y estudiar y seguir estudiando de su palabra, un tema muy importante y un tema también que tiene que ver y tomar mucho en cuenta cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos también, de por qué un sacrificio perfecto nos conlleva también a una gran salvación, a una gran responsabilidad nuestra, que es tomar la salvación y esa oportunidad de vida eterna que nuestro Dios nos da, sin tener en cuenta, sin nosotros tener que hacer un gran sacrificio, como lo hizo Jesús por nosotros, sino simplemente el obedecerle, obedecer lo que dice su palabra, creerle a Él, obedecerle, bautizarnos y así ser salvos. Pero recordemos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, hermanos, y no dejemos ese gran sacrificio de lado, sino meditamos en Él una y otra vez. Bendiciones, hermanos.